Pues nada, muy buenos días a todos los que estáis aquí, los que nos seguís aquí, aquí presencialmente en el Museo Arqueológico Nacional, en el MAN, y a todos los que también nos seguís en online. Así que bienvenidos a esta jornada madrugadora de las 9 de la mañana, que vamos a hablar de la digitalización de pequeños y medianos museos. Y para empezar, le voy a ceder la palabra a Belén, y antes dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional por acogernos en estas maravillosas instalaciones. Y nada, todos aquellos que lo conocéis, pues ya sabéis que es un museo impresionante, para mí uno de los mejores museos del mundo, y a los que no lo conocéis, pues quiero animaros a que lo visitéis porque merece la pena y además que vengáis con tranquilidad. Y sin más, se le voy a pasar la palabra a Belén Piorno, que es Senior Policy Manager de Ametic y también es la directora de la plataforma ENEM, que es una plataforma que, como seguramente algunos de vosotros ya sabéis, es una plataforma con ayuda, con subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación, y cuyo objetivo principal es el desarrollo de contenidos de la cultura digital, de contenidos culturales, con el apoyo de la digitalización. Así que, sin más, Belén, y te paso la palabra, y si quieres explicar un poquito lo que es ENEM, pues te lo agradezco. Hola, buenos días. Gracias, Paco. Gracias al Museo Arqueológico Nacional y gracias a los ponentes que hoy han aceptado nuestra invitación y a los asistentes. Pues si os parece, os voy a hacer una pequeña breve introducción de lo que es la plataforma para luego dar paso a la infografía propiamente dicha, a lo que es el estudio que hemos elaborado para conocer un poco la digitalización de los pequeños y medianos museos. Gracias. ¿Qué es ENEM? Pues ENEM es una plataforma tecnológica, es una red de contactos de I+D+I que nace en 2005 y es una réplica a nivel nacional de lo que es la iniciativa NEM europea. Nació en sus orígenes más desde el punto de vista del hardware, el broadcast y los medios audiovisuales, y poco a poco va cambiando de manera que cubre también la parte de contenidos digitales, y siguiendo un poco las directrices de las nuevas tendencias en Horizonte Europa, pues se transforma en una plataforma que hibrida la digitalización de la industria cultural y creativa. Os he dejado en la presentación la tipología de miembros que componen nuestra red. Tenemos más de 400 miembros y un porcentaje muy importante de ellos son pymes y startups y emprendedores, casi un 50%. Esta red de colaboración incluye tanto centros tecnológicos, universidades, empresas empresas de ámbito privado, sector público. Y, bueno, pues, como ha dicho Paco, está financiada por la Agencia Estatal de Investigación y previamente fue financiada por el Ministerio de Cultura y Deporte. ¿A qué nos dedicamos? Pues a la creación de red, a la interlocución con la Administración, a trasladar los mensajes y necesidades de los miembros de la plataforma hacia Europa, y de forma contraria, pues, en la programación de proyectos y programas europeos, pues a trasladar las necesidades hacia nuestra red. Además, apoyamos a proyectos y organizamos y participamos en jornadas y eventos. Os he dejado aquí en un par de pantallazos algunas de las acciones que hemos venido realizando en el último año y medio. Hemos tenido una participación activa en las manifestaciones de interés del Spanish Audiovisual Hub. Hemos organizado sesiones informativas, pues, para presentar propuestas para los programas de Horizonte Europa de realidad extendida. Hemos elaborado 2 documentos de posicionamiento para explicar qué es la realidad extendida y cómo es su aplicación a la industria cultural y creativa, o cómo aplica la inteligencia artificial a la industria cultural y creativa. Además, una de las necesidades que hemos detectado es que, como tenemos tantos emprendedores, tantas pymes, el acceso a la financiación es clave para ellos y es muy difícil conocer los programas, de manera que todos los años intentamos elaborar un repertorio de ayudas donde de manera fácil y concisa puedan acceder a todos los programas que hay a nivel nacional y europeo. La semana pasada, por ejemplo, organizamos un webinar del impacto del sector media en el 5G y más allá, y, bueno, tenemos colaboración con muchas de las principales eventos o sesiones, pues, que puedan tener relación con los temas que tratamos en la cobertura, en la plataforma. Un poco poneros en contexto del estudio, de por qué. Estábamos comentando previamente que además una de las compañeras estuvo en esa sesión. En 2018 organizamos aquí, justamente en el Museo Arqueológico, una sesión informativa sobre la digitalización de patrimonio cultural y bienes. En esa sesión pusimos de manifiesto algunos de los casos típicos de éxito de grandes museos y de cómo, pues, acercan
las tecnologías, cómo a través de las tecnologías pueden acercarse a nuevos públicos, como son los jóvenes, pues a través del desarrollo de videojuegos, o cómo pues, se dinamizan las visitas pues, a través del desarrollo de aplicaciones virtuales que te permiten, pues a lo mejor a través de gamificación, pues ver el museo de una manera pues, más entretenida, o con otros, bueno, no más entretenida, perdón, pero con otro tipo de juegos, ¿no? Entonces, en esa sesión sí que alguien del público nos trasladó, bueno, esto está muy bien, hay grandes museos que tienen esa posibilidad de desarrollar todas estas tecnologías para la mejora de las visitas para mejorar las visitas y la experiencia del cliente, dice, pero ¿qué ocurre con los pequeños y medianos museos? Es ahí cuando hemos decidido poner en marcha una encuesta con los resultados que os vamos a presentar en el día de hoy. El objetivo es, sobre todo, conocer los objetivos, o sea, los retos a los que se enfrentan los pequeños y medianos museos y también cómo ha afectado el contexto del COVID, porque no olvidemos que para el sector cultural ha sido un momento de antes y después, para todos en general, pero el sector cultural ha estado muy afectado. Hemos tenido respuesta de muchas comunidades autónomas, he dejado ahí algunas de las comunidades autónomas que han participado en el estudio y bueno, y en general comentaros que el número de visitantes medio para un pequeño o mediano museo es en torno a las 100.000 visitas año. Entonces, bueno, la mayor parte de los encuestados cumplen ese perfil y la primera de las preguntas que nos hemos hecho es, bueno, ¿qué plantilla tecnológica tenéis, ¿no? Comentaros que un 79% de estos museos tienen menos de 3 trabajadores dedicados a tecnología. Cuando decimos dedicados a tecnología puede ser desde una persona que se dedica a subir vídeos en YouTube, a gestionar redes sociales, a gestionar digitalización de archivos, a poner en marcha la página web, con lo cual la siguiente pregunta era, bueno, pero ¿tenéis un experto en transformación digital para vuestro museo? A lo que la mayor parte contestaron no. Entonces, un 54% de los encuestados no tienen ningún tecnólogo en plantilla y un experto en transformación digital lo tienen pues, la minoría. Entre los objetivos que se lograrían con la digitalización, la verdad es que todos los encuestados lo han tenido bastante claro. Para ellos, el objetivo número uno al final es el de la atracción de los nuevos visitantes y mejorar la experiencia del propio visitante del museo. Cuando digo mejorarla, pues es ofrecerle unos servicios distintos o que el propio museo se pueda diferenciar frente a sus competidores. La encuesta en su mayoría lo han contestado museos de ámbito público, pero también hemos tenido respuesta del ámbito privado y todos ellos creen que además la digitalización les puede ayudar en la mejora de la gestión y comunicación interna de los empleados. Al final, lo que se trata es no solo de ofrecer un servicio bueno hacia el visitante, ¿no? un servicio de mayor calidad o mayor valor añadido, sino también incluso la propia gestión de los trabajadores que pueda ser mucho más fácil y llevadera. ¿Cómo les ha afectado el COVID y la pandemia? Bueno, ahí principalmente lo que hemos visto es que, bueno, pues en general, 3 de cada 4 museos ya tenían una cierta interacción con el público, pero sí que en el contexto del COVID se han dado cuenta de la importancia de tener esa vía de comunicación estrecha con los visitantes, ¿no? A través de redes sociales, se está poniendo muy en boga pues, Instagram, TikTok y muchos de los museos que nos han contestado a las encuestas pues, están generando contenidos que suben a YouTube con el fin de pues, dar a conocer un poco sus colecciones. 2 de cada 3 museos ya tienen el servicio de compra de venta online de tickets y solo 1 de cada 4 ofrecen el servicio de visita virtual. Cuando les hemos preguntado qué tendencias creían que se iban a quedar después de la pandemia, todos ellos, muchos de ellos nos han indicado que, por ejemplo, un factor que antes no tenían tan en cuenta y que ahora sí que tiene relevancia es el control de aforos.
porque, claro, no deja de ser una cosa pues, bastante importante a raíz de la pandemia y, sobre todo, las oportunidades que presenta el ofrecer actividades virtuales de pago, porque en un contexto de pandemia donde se cierran todos los museos o se cierran de alguna manera todos los servicios y demás, pues ahí es cuando uno denota la importancia que tiene el ofrecer esos servicios online y que además pues, puedas ofrecer pues, cursos de formación, actividades para escolares, es decir, otros servicios donde puedas obtener un retorno económico. En general, el diagnóstico es, para todos los museos que han contestado es que ninguno tiene un nivel tecnológico alto. En su mayoría han manifestado que tenían un nivel bajo o medio. Pero sí que han sido muy claros en que hay 3 factores para ellos clave, y es la financiación, el acceso a financiación, que es algo clave y que no es fácil, la falta de tiempo y de recursos humanos, porque al final en muchas ocasiones en un pequeño museo hay una persona para todo y con lo cual pues, el hecho de ponerse a pensar en voy a digitalizar o a ofrecer soluciones digitales pues ya es un trabajo extra. Y la formación, ¿no? Los recursos humanos que muchas veces pues, no tienen esa formación técnica que a lo mejor precisarían para ofrecer un servicio más acorde a o más adaptado al siglo XXI. También les hemos preguntado cuáles son para ellos los museos un poco de referencia. A nivel nacional ha habido una tendencia prácticamente a que bueno, pues el Prado para ellos era un referente, el Museo Thyssen y el Reina Sofía también están en una segunda posición más o menos igualados, y luego a nivel internacional parece que el MoMA es un referente o el Rijksmuseum en cuarto lugar. En lo que respecta al grado de uso de tecnología actual, el 100% de los encuestados tiene algún tipo de visibilidad o página web, ya que parece que si no estás en Internet no existes, o sea, para ellos es algo importante, con lo cual todos disponen de página web. A raíz de la pandemia, un 90%, o sea, 9 de cada 10, tiene códigos QR implementado en las exposiciones. Las redes sociales, como os hemos comentado, es otro de esos factores que para ellos es muy importante porque es una manera de conocer mejor a sus públicos y sí que se está haciendo de alguna manera una contabilización de cuántos seguidores tengo en Twitter, cuántos en Instagram y casi un 80% de ellos pues sí que han desarrollado, implementado herramientas digitales de redes sociales. Y luego, en lo que respecta a la digitalización de archivo, muchos de ellos ya son conscientes de las necesidades de catalogar digitalmente todos esos repertorios y ofrecer esas visitas hacia el exterior, de manera que 2 de cada 3 están implementando catálogos digitales. Como veis, luego hemos hecho un bloque de otras herramientas que preguntábamos o tecnologías que preguntábamos en nuestro formulario si pudieran tener cierto impacto para ellos y no son tan de tendencia. Es decir, bueno, pues algunos han desarrollado guías interactivas, la geolocalización dentro del propio museo, herramientas para gestionar Big Data, pero no es una prioridad ahora mismo para ellos. Y luego, solo 1 de cada 10 ha desarrollado algún tipo de solución, como puede ser realidad aumentada virtual para una mejor experiencia del visitante, blockchain en el caso, pues, por ejemplo, de la custodia de obras de arte cuando hay que trasladarlas de un sitio para otro, o pues, la reproducción de esculturas y obras en 3D. Y ya, pues lo que ninguno de ellos tiene desarrollado de los encuestados es, pues, por ejemplo, las posibilidades que puede ofrecer un chatbot o la inteligencia artificial o el tener drones o robots en el museo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones antes de dar paso a los expertos? A la vista de la infografía vemos que existen muchas oportunidades de mejora todavía en este ámbito. Hay una buena receptividad por parte para la adquisición de nuevas soluciones. La verdad es que la mayor parte de los encuestados están dispuestos a conocer a socios tecnológicos que les ayuden a mejorar sus experiencias. La accesibilidad es un factor también muy importante para ellos, para hacer llegar la cultura a todos los rincones y a todas las personas. La digitalización permite la democratización de la cultura. Un tema que les preocupa es la obsolescencia, es decir, he hecho una inversión
por fin me decidí a hacer una inversión y ahora se me queda obsoleta en un corto plazo, ¿cómo afronto yo ese problema? Que la formación es necesaria y principalmente una de las problemáticas para ellos, y sobre todo el acceso a financiación, donde sí que es importante el conocer los programas que existen y tener capacidad y tiempo y personal para, por ejemplo, presentar propuestas o proyectos que puedan luego integrar en sus museos. Y bueno, pues desde hoy está disponible esta infografía para descarga y bueno, podemos dar ya por concluidos los resultados del estudio. Fantástico, muy bien. Pues muchas gracias, Belén. La verdad es que muy interesante el estudio y bueno, yo creo que vamos a dar paso a esta mesa que le hemos llamado digitalización de museos. Y la verdad es que tenemos una mesa de lujo, Voy a empezar por mi derecha, empezando por Javier Goya, que es responsable comercial de la empresa GEVAN, que está especializada en la transformación digital de museos. Tiene experiencia en consultoría y de destinos turísticos y también en soluciones tecnológicas. Tenemos también aquí a mi derecha a Gisela Pallés, que es jefa del Departamento de Difusión del Museo Lázaro Galdiano. A los que no lo conocéis, un museo también fantástico y que también tiene, pues, es especializada es historiadora, es especializada en relaciones institucionales muy importantes entre las entidades culturales y las empresas. Aquí a mi izquierda, a Lucía, buenos días Lucía Aguirre, que es historiadora también, es conservadora de museos del Departamento de Difusión y Comunicación del Museo Nacional de Artes Decorativas. También un museo fantástico y maravilloso. Es especialista en historia contemporánea y también en gestión cultural y en gestión cultural visual. En gestión cultural y en la difusión de la cultura visual de los museos y de las historias. A su izquierda tenemos a María Jesús Rubio, conservadora de museos, Departamento de Difusión del Museo Arqueológico Nacional. Todos los currículos los he reducido mucho porque si no estaríamos aquí todo el día, no daría tiempo a las preguntas. Y también es especialista, en este caso, en otra parte de la geografía, que es la historia, que es la prehistoria, la geografía, y también es la responsable de la difusión de contenidos culturales y también aplicados a la educación. Ahora nos hablará luego también de todo lo que está haciendo en el Museo Arqueológico Nacional por la educación y del Museo Arqueológico Nacional. Con lo cual, María Jesús, también bienvenida. Y Raquel, por último, Raquel Cacho, que es conservadora de museos del Departamento de Difusión y Comunicación del Museo Nacional de Artes Decorativas, especialista en gestión de patrimonio y responsable, entre otras cosas, de la transformación digital del Museo Nacional de Artes Decorativas. Así que, hechas las presentaciones, pues empezamos, si os parece. La primera pregunta es obvia. ¿Qué os ha parecido el estudio? ¿Os sentís identificados con el estudio o no? Y si sí, y si no, no. ¿Por qué no? Entonces, Gisela, empezamos por ti. Vamos a dejar al último a Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde luego, 100% identificados. Yo creo que el Museo Lázaro Galdiano no participó en la encuesta, pero cuando Belén me pasó la infografía y la estaba leyendo, dije, es que 100% somos nosotros. O sea, todos los problemas de plantilla dedicada al mundo de la tecnología. Una persona web, redes sociales y luego otros compañeros que pueden hacer de vez en cuando digitalización de alguna documentación, de archivos. El tema COVID, desde luego, nos marcó un antes y un después. Creo que luego vas a formular toda esta pregunta, así que no me extiendo. Pero sí, nuestro digamos, situación tecnológica se ve muy bien reflejada en todo ello. Cierto que nosotros antes de la pandemia, o como ha dicho Belén, de 1 de cada 10 el tema de la realidad aumentada, por ejemplo, si fuimos uno de los pequeños museos que empezó con un juego que tenemos de Enigma Galdiano de realidad aumentada en el museo que ofrecemos al público, pero son de estas pequeñas soluciones que puedes ofrecer, que te vienen de colaboraciones. Realmente ahí no invertimos casi ni un duro porque, bueno, luego quizá podemos hablar de estos casos, ¿no?, en los que, al ser también empresas que en ese momento son poco conocidas, te ofrecen esa opción de
ensayar, hacer el conejillo de Indias, un pequeño museo para luego dar el salto y ofrecer estas soluciones tecnológicas a grandes museos, ¿no? Entonces nosotros antes pudimos tener, por ejemplo, ese videojuego, pero luego en otras cosas estábamos súper atrasados y el COVID sí fue el punto de inflexión para nosotros. Pero sí, desde luego, la falta de tiempo, financiación, recursos humanos, en todo nos vemos perfectamente reflejados. Y sobre la media de visitantes, solo decir que ojalá llegáramos a 100.000 visitantes, para que os hagáis una idea. En 2021 es verdad que por el efecto de la pandemia tuvimos como unos 43.000. Nuestro mejor año fue llegar a 78.000 en el año 2018. Ojalá estos 107.000 visitantes para nosotros. Seguro que sí, ya verás. Sí. Muy bien. Lucía, desde el punto de vista del Museo Nacional de Arte Decorativa, ¿cómo lo veis? Bueno, dentro de los pequeños museos puede que seamos de los más pequeños, en cierto modo, o sea que nos pasa lo mismo, no llegamos ni siquiera a esos 107.000 visitantes al año. En cualquier caso, suscribo lo que acabas de decir, los retos en cuanto a financiación, problemáticas de formación de personal, planificación y tiempo son, por supuesto, nuestro pan de cada día. Cada día sale esta conversación en las oficinas, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las implementaciones a raíz del COVID, bueno, yo me he incorporado después, realmente, en el museo, pero lo he vivido también un poco como usuario, que también está bien tener también es la idea un poco de que estemos Raquel y yo, que sí que ella ha sido parte de ese proceso. Entonces, yo como usuario sí que puedo hacer el comentario de que sí que he visto una mayor comunicación con el público. Partimos de que era prácticamente, bueno, no inaccesible, pero muy complicado o inapetente, ¿no?, por parte del público comunicarte a través de redes sociales con los museos, y a día de hoy a través de la normalización, a través de Instagram, de Twitter, que realmente ha conllevado que los profesionales estén al otro lado con el teléfono prácticamente conectados 24 horas, sí que hay una comunicación, un diálogo muchísimo más fluido. En ese sentido sí que veo muchísimas mejoras. Al mismo tiempo, como usuario, ¿no?, al mismo tiempo como profesional, lo veo un poco esclavista, ¿no?, que estás obligado, que es maravilloso y aprendes muchísimo del público, de las necesidades que te están haciendo ver que hay, a través de esta comunicación, de estos mensajes directos de Instagram, del Twitter, de poderlo leer también nosotros, porque no es que tengamos todos los comentarios que tiene el Prado, ni mucho menos, ¿no? Podemos gestionar eso, pero sí que nos lleva tiempo. Y sí que hay otra serie de herramientas que se han implementado con el COVID, como la compra de entradas o las visitas virtuales a la colección, que se han mejorado en cierto modo, pero aún así se siguen gestionando de una manera más o menos analógica por parte de nuestro museo. Entonces, sí que hay, la mayoría de los resultados que se han planteado se corresponden con los pequeños museos. En nuestro caso en concreto hay algunas cuestiones que no se han podido desarrollar, pues como actividades virtuales de pago. No es algo que nos beneficiara en absoluto, o que beneficiara al museo. Yo ya me incluyo como si llevara toda la vida ahí. Pero sí que hay otra serie de cuestiones que son muy generales a todos, como acaba de decir Gisela, que sobre todo es la planificación, la financiación, que preocupan absolutamente a todos los museos, y que, por supuesto, creemos que la digitalización tiene que ser un objetivo principal para mejorar esto, o sea, como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Digitalizamos para mejorar la planificación, y la planificación conllevará una mejor digitalización, o sea que así a grandes rasgos. Lo difícil siempre es empezar, ¿no? Muy bien, pues bueno, María Jesús, aquí no representas ni a un pequeño ni a un mediano museo, aquí representas a un grandísimo museo como es el MAN, ¿no?, donde estamos ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Os sentís también identificados a pesar de no ser un pequeño y mediano museo? Pues en muchos de los aspectos sí. Es decir, evidentemente el arqueológico no entra en la definición, pues por ejemplo, por el número de visitantes que define el estudio, ¿no? Pero, sin embargo, sí hay algunos elementos en los que, bueno, yo también me he sentido identificada, ¿no? Es verdad que el Museo Arqueológico ya inició, antes de la pandemia, pues temas de digitalización documental, por ejemplo, de visita virtual, de 3D, todo el tema de entradas y control de aforos y demás. Pero sí que es verdad que, sobre todo, me siento muy identificada con los retos. Es decir, puede parecer
cosa contradictoria, pero efectivamente la financiación es un problema muy importante de cara a la digitalización. No es fácil, es caro, es decir, cuesta dinero y no siempre se dispone de los fondos necesarios. El tema de personal, eso es fundamental. No se puede depender siempre de un personal externo, de técnicos expertos externos, sino que se necesitaría un personal interno en el museo bien formado en los aspectos tecnológicos, porque muchas veces nosotros conocemos los aspectos de contenido, pero no la forma de transformar esos contenidos en contenido digital. De manera que sí, efectivamente, aun siendo un museo que teóricamente está fuera de este concepto, yo creo que la mayor parte de las cuestiones entran dentro de los mismos problemas que a los que podemos enfrentarnos en el propio Museo Arqueológico. Muchas gracias, María Jesús. Pues pasamos a Raquel. Raquel, aprovechando que terminamos ahí, volvemos para acá, sí. Que llevas más tiempo en el Museo Nacional de Ciencias de Artes Decorativas. Pasamos para acá preguntando sobre cómo el COVID ha impactado en la transformación digital de los museos, es decir, ¿qué impacto ha tenido? Bueno, en primer Aparte del impacto negativo de que ha habido menos visitas, claro. Sí. En primer lugar, bueno, lo de especialistas, yo hablo por mí, en transformación digital me ruborizo. O sea, somos gente que trabajamos en difusión y comunicación en museos, yo al menos, y con nuestras alforjas de la experiencia y de ciertos conocimientos vamos tirando, pero como bien decíamos, en competencias digitales vamos aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, profesionales, no tenemos ni el tiempo siquiera para especializarnos, ¿no? Muchas veces. Que bueno, eso ya sería con la anterior pregunta que ya lo han ido comentando un poco los compañeros. ¿Cómo ha impactado el COVID? Bueno, pues obviamente ha sido un punto de inflexión, un cisne negro en nuestras vidas, en todos los sentidos, y a nivel digital, pues desde luego, ¿no? Sí que es verdad que el proceso de digitalización ya empezó hace muchos años, inicialmente vinculado a la digitalización de colecciones, ¿no? El portal digital, por ejemplo, Colecciones en Red del Ministerio de Cultura ya tiene una trayectoria, pero sí que es verdad que luego se ha insertado en nuestros productos culturales, ¿no? Una digitalización pues, más vinculada a redes sociales, a generar engagement con nuestras audiencias, etc. Pues, ¿qué pasó con la pandemia? Que todo este proceso se aceleró, ¿no? También en la misión de muchos museos, quizá fue, claro, era el único modo, el único canal de estar en contacto con los públicos, ¿no? Es que no había otro. Entonces, obviamente, es un proceso que se aceleró. En las mentes de los departamentos de difusión y comunicación lo teníamos súper claro, evidentemente, pero llegó el momento que se cierra el museo, oye, contenidos. Claro, una visita virtual no te la sacas de la manga, obviamente, pero sí que intentas aprovechar los recursos que ya estaban. Ahí se hizo necesario decir, oye, pues hay que destinar la pequeña partida presupuestaria que tenemos a ir generando ciertos contenidos de cara al corto plazo. En ese sentido sí que ha habido un pequeño cambio. En nuestro caso tenemos más visitas virtuales, hemos ido generando más productos vinculados a la virtualización de exposiciones, por ejemplo, pero bueno, sí que es verdad que las redes sociales empezaron a andar también mucho antes, ¿no? Y sí que hay una mayor trayectoria y el hecho que en la pandemia hayamos aumentado usuarios y que hayamos podido contactar con ellos también se debe a ese trabajo previo, ¿no? Entonces, punto de inflexión, sin duda, o sea, obvio. No es discutible, vamos. Sí. Eso ha funcionado, está funcionando. El hecho de que se haya acelerado el proceso de digitalización. Hombre, nosotros hemos aumentado seguidores dentro de nuestras... No ha sido un aumento brutal, sí que es verdad, pero sí que ha habido un incremento. Y también hemos notado una mayor interacción con el usuario. También se trata, yo creo, desde la pandemia, de conectar, o ha habido un cambio de mentalidad, de conectar también con la sensibilidad, ¿no? De ser más empáticos y de buscar otro modo de comunicar con la gente, ¿no? Muy bien, estupendo. María Jesús, ¿vosotros en el arqueológico? Pues sí, evidentemente la pandemia fue tirarse a la piscina, porque, como decías, sí teníamos o habíamos iniciado esa línea de digitalización, pero puede que no tanto respecto a la cuestión de difusión. Sí es verdad que las redes sociales aquí son muy activas, y que teníamos una visita virtual y ya habíamos iniciado el proceso de desarrollo de MAN Aula Virtual, que es un complemento, digamos, para la labor educativa. Pero es cierto que, como dice Raquel, bueno, hubo que reinventarse en muchos sentidos y convertir contenidos que fueran accesibles no solo a la educación, sino también a las familias o, en general, a todo el mundo que ya no podía acercarse al museo.
Es verdad que además en este museo la participación de centros escolares y de chavales es muy alta, es decir, el porcentaje que tenemos de visitas de centros escolares es muy alto y por lo tanto ahí también centramos una parte importante con el desarrollo de MAN Aula Virtual que pudiera servir pues, bueno, para desarrollar esas visitas digitales, virtuales, al museo desde el aula o incluso desde las casas de los propios estudiantes. Pero además de eso, bueno, pues hubo que darle un poco a la neurona, ¿no?, para desarrollar otras actividades de cara también, por ejemplo, a las familias, ¿no?, que en ese momento de la pandemia el COVID fue un cambio muy importante incluso en las relaciones entre los miembros de la familia que se veían abocados a estar metidos en casa todo el tiempo, ¿no? Pero fue un tirarse a la piscina, yo lo definiría así, o sea, porque, como dice Raquel, tampoco somos expertos en digitalización. Nuestro trabajo es la difusión y la creación y la producción de contenidos para el público, pero no necesariamente digitales, de manera que sí, nos tiramos. Muchas gracias, María Jesús. Lucía, ¿algo que añadir a lo que ha comentado Raquel? Bueno, en realidad, de nuevo, como un poco como usuario y entrando ahora en estos museos, durante el periodo de la pandemia y un poco a posteriori sí que se obligó a los museos pequeños, medianos y enormes a producir una cantidad de contenido digital para satisfacer las necesidades un poco del público, entretener, educar, como ha hecho Aula Virtual, MAN Aula Virtual, pero en cierto modo tal vez habría que frenar eso porque nos obliga a tener una continuidad, una cantidad y una calidad de producción de material para difundir en redes sociales y digital, vaya, que probablemente hayamos entrado en una rutina que se podría frenar, mejorar, analizar y no tener que producir con la continuidad y la cantidad que se estaba haciendo. Hay ciertos museos que sí que tienen esta capacidad y lo hacen maravillosamente y ojalá poder subirnos a ese carro, pero realmente nos vemos muchas veces a la sombra de esas grandes instituciones que parece que tienes que seguir como pequeño museo para poder posicionarte en algún lugar en el ámbito digital. Y pues lo comento un poco como reflexión ha estado bien durante este proceso, pero tal vez para mejorar la calidad y garantizarla debemos de reducir un poquito ese ruido, toda esa sobreinformación que hemos tenido durante la pandemia, que yo la primera que estaba enganchada a Instagram, a los directos de todos los museos y de todos lados, pero había un momento que decía, es que no me da tiempo y no tengo nada más que hacer que ver esto y no me da tiempo a ver toda la información que se está produciendo. Vamos a frenar un poquito y a seguir dando contenidos de calidad en el ámbito digital y aprendiendo mucho sobre cómo hacerlo. Sí, la verdad es que... sí. Una cosa que, para complementar lo que dices, sí me parece muy bien el tema de frenar un poco, porque durante la pandemia nos dedicábamos casi exclusivamente a los contenidos digitales. Claro. Pero ahora estamos volviendo a una normalidad de visita presencial y hay que atender todo ese trabajo y compartirlo con lo digital. Si a eso le sumamos que nuestra formación no es específicamente informática o digital, pues efectivamente tenemos que respirar hondo y frenar un poquito. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, María Jesús. Por cierto, que esto no es así un debate... Vamos a hacerlo bastante dinámico. El que quiera intervenir, que intervenga. Yo intentaré dinamizarlo con preguntas, pero que lo interesante aquí es el debate. Es un debate muy interesante lo que has abierto, porque la verdad es que nos pasa, yo creo que a todos en nuestros trabajos, estemos en museos o estemos en otros temas, ¿no?, en otros sectores, la verdad es que el cambio a 100% digital y luego tenemos que volver otra vez a la normalidad, que será pues eso, pues un poquito más digital, pero ya no puede ser 100% digital como cuando estábamos en casa, ¿no? Y es verdad que hay que ver los tiempos y los balances siempre son importantes en la vida. Bueno, de momento sigo así, luego ya... tema de pandemia, ¿cómo ha afectado al Lázaro Galdiano? Sí, desde luego, ha habido un punto de inflexión. Es cierto que nosotros antes, como os decía, teníamos una persona dedicada a web y redes sociales, estábamos en Twitter, en Facebook, la página web pues bastante controlada, YouTube, es decir, teníamos contenidos bastante actualizados y
y teníamos un buen número de seguidores y engagement con el público. Eso sí es cierto. También teníamos varios catálogos digitalizados, documentos de nuestra biblioteca, que también tenemos una biblioteca y archivo. Es decir, que habíamos hecho parte de ese trabajo, también pues, hojas, pues, material, ¿no?, para profesores o para escolares digitalizado en nuestra web. Es decir, que pasitos teníamos y la verdad es que pensábamos que estaba bastante cubierto. Pero llega el COVID y, claro, te chocas con la realidad y dices, bueno, quizá no estamos tan bien digitalizados como creíamos, ¿no? Y sí que el COVID a nosotros pues, nos ha marcado en algunas cosillas. Por ejemplo, la primera es la compra de entradas. Nosotros, hasta que no llegó el COVID, la venta de entradas online no la teníamos. Y, de hecho, para nosotros era un reto poder asumir pues, ese coste económico de poder, pues, a una empresa es decir, tener este servicio. Con eso, a raíz de la pandemia lo hemos implementado. También pues, códigos QR, no teníamos ninguno en el museo, pues al menos hemos implementado los códigos QR de hojas de sala para quien quiera pues, no tener que, ¿no?, el tema de no tocar por el tema COVID, tener las hojas de sala digitalizadas. Y también toda la parte pues, educativa, ¿no? Es verdad que no tenemos un aula a mano o algo así tan potente como me parece que tiene el arqueológico, pero sí es cierto que varios talleres educativos con colegios, porque también tenemos un público escolar muy importante, implementamos pues, algunos talleres, algunas sesiones online, charlas, que la verdad funcionaron muy bien y la recepción del público fue muy buena. Entonces, fue un poco esta línea que a día de hoy seguimos, aunque sí es cierto que como bien han dicho, ¿no?, el hecho de volver a la presencialidad sí que hace que algunas de estas actividades que teníamos digitales por lo menos se hayan reducido o quizá no se ofrezcan con la misma intensidad que se ofrecían antes, porque sí, durante la pandemia o durante el confinamiento es que estábamos 100% creando contenidos digitales. Yo misma pues recreé un cuadro que tenemos en el museo, es decir, para enviárselo al compañero de redes sociales, ¿no? Yo creo que estuvimos implicados todos porque no tenemos ninguna otra tarea que hacer, pero ahora como hay otras cuestiones, sí es cierto que quizá en nuestro caso quizás sí se ha frenado o como decía Lucía, de que hay que un poco volver a rebajar esa intensidad de la digitalización y pensar bien los contenidos que se quieren ofrecer. Qué bien, muy interesante, la verdad es que es una buena reflexión, ¿eh? Javier, no has hablado todavía, pero tengo 3 preguntas para ti seguidas, así que, vale. Primero es, ¿qué te parece el estudio? Es decir, si tú como proveedor, digamos, de digitalización de los museos, si cuando hablas con los museos tienes esa sensación de que esto es lo que ves. El tema del COVID también, cómo se ha impactado a vosotros después del COVID, no antes del COVID, sino, oye, pues hemos visto que tenemos más actividad o no. Y, por último, cómo se puede mejorar la experiencia en los museos a través de la digitalización. Así que tengo ahí nos vamos a tomar un café y luego... Bueno, la verdad es que la experiencia de digitalización, nosotros estamos en prácticamente todos los museos grandes, e incluso monumentos, en catedrales, y es algo necesario, aunque estoy de acuerdo con Lucía y con María Jesús en que debe ser complementario, no debe evitar la presencialidad y el disfrute analógico, que yo como usuario también disfruto, pero es una herramienta más que cada vez se hace más necesaria. El COVID nos ha llevado a ver que necesitamos tener esa difusión, esos contenidos, esa capacidad de que un usuario lo pueda ver en otro sentido. También existen herramientas, la digitalización, la difusión y, sobre todo, el control de aforos también es necesario, la posibilidad de la compra de entradas online, con las audioguías que se pueden implantar. Esas son herramientas que han venido para quedarse. En algunos casos, en algunos monumentos lo necesitan. Y bueno, el COVID también nos ha llevado a crear nuevas herramientas de difusión. La posibilidad de hacer por streaming una visita desde tu casa con un guía en el propio museo que te va ofreciendo contenidos online y te los va explicando, es como si estuvieras con un guía en el propio museo. Entonces, bueno, se van generando nuevas posibilidades de difusión y de colaboración con los museos. Entonces, la parte, digamos, de privada es necesaria porque no todos los museos tienen esa capacidad, no tienen esos elementos, esos recursos. Y uno de los problemas fundamentales, que yo creo que es común a los grandes y a los pequeños, es la falta de financiación. Esa yo creo que es donde tenemos que ahondar.
Perfecto. Bueno, luego tocaremos el tema de financiación, pero me gustaría seguir con el tema de la experiencia y de la virtualización, ¿no? Es decir, yo creo que lo has mencionado, que es muy interesante, pues todo lo que se puede digitalizar de accesos, entrada, control de flujos, control de personas, pues es muy interesante. Y aquí le voy a preguntar a María Jesús que nos cuente un poquito su experiencia, que yo creo que puede ser útil para otros museos, como es el tema de decir, cómo podemos hacer que el museo... Voy a hacer un poco... Vamos a hacer un poco un spoiler, ¿no? Vamos a hablar primero, si os parece, de lo que se está haciendo en el museo para que llegue fuera, ¿vale? Y luego vamos a hablar, si os parece, de la digitalización dentro del museo, los pros y los contras, ¿no? Entonces, empezamos, si quieres, un poco, cuéntanos lo de pues, todo lo que es la virtualización del museo, el aula virtual y todo lo que vamos a hacer para llegar con la digitalización, como estábamos contando, fuera del museo. Claro, bueno, ya he comentado antes que había otras facetas de la digitalización, como la visita general virtual, como la digitalización documental de colecciones, 3D, etcétera. Pero bueno, uno de los proyectos de digitalización que bueno, está todavía en marcha, de hecho, es el de MAN Aula Virtual. Esto comenzó antes de la pandemia, era una idea que ya teníamos, que además había venido un poco pues, por la experiencia con los propios profesores, que en muchos casos pues, no sabían muy bien cómo preparar una visita al museo. En otros pues venían de fuera de Madrid y entonces pues tampoco tenían muchas opciones de visitar el museo y como es un museo muy grande podían visitar una parte, pero el resto pues se quedaban un poco con las ganas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con ese tema y lo que hicimos realmente ha sido crear un montón de visitas virtuales a la exposición. Ahora mismo tenemos 38 visitas diferentes a distintas áreas, de distintos temas, desde la vivienda, la indumentaria, la alimentación, etcétera, etcétera. Y luego una parte que es importante dentro de aula virtual, que es que damos a los profesores la capacidad para crear sus propios recorridos con todos los contenidos que están incluidos en la plataforma. De manera que es una plataforma digital muy flexible, que da muchas opciones a que los profesores la utilicen de manera distinta. El objetivo doble. Por un lado, facilitar, acercar el museo a los centros escolares, que además con la pandemia, bueno, parece que habíamos tenido una bolita mágica porque ni se nos había ocurrido que podía pasar algo así. Y por otra parte, facilitar la preparación de la visita. Vuelvo a lo que yo creo que volveremos a tocar en esta mesa redonda y es que lo digital no debe terminar con lo presencial. Es decir, otro de los objetivos de aula virtual es que el profesor tenga la capacidad de preparar una visita futura con sus alumnos al museo. O sea que en ese sentido intentamos mantener ese equilibrio entre lo digital y lo presencial, que en el fondo es un equilibrio a veces un poco precario, ¿no? Una pregunta, ¿crees que es exportable, se puede utilizar en otros museos la herramienta o hay que hacer un desarrollo nuevo en cada museo? Bueno, el concepto como tal sí podría ser exportable sin ningún tipo de problema. Quiero decir que es un planteamiento relativamente sencillo conceptualmente. Eso sí, requiere mucho tiempo porque la creación de contenidos es importante. Todo depende también del número de recorridos que uno quiera incluir, de las formas o de los distintos términos de búsqueda que se intente. En este caso, la búsqueda se puede hacer por nivel académico, por curso, por asignatura, por palabras clave, pero uno puede elegir otro sistema. Ahora, ¿exportable? Sí, evidentemente se puede. Sí, además, la ventaja de que coges a los usuarios, a los futuros visitantes del museo, jóvenes, con lo cual ya pues os ponen ya por lo menos en el sitio a visitar, ¿no? Sí. Con lo cual es muy importante además la difusión del patrimonio cultural que tiene España, ¿no? Que está en todos los museos, con lo cual yo creo que es una labor muy buena y enhorabuena. Pues ya que hemos empezado a hablar del tema de digitalización... ¿Ahora sí? Sí, te voy a comentar que de hecho es algo que ya funciona en otros colegios, porque cada vez más las aulas tienen la tablet los niños, aparte de los colegios. Entonces, es una herramienta que nosotros ya también tenemos funcionando en algunos colegios en los que, precisamente para ir al Lázaro Galdiano, y bueno, pues preparan en el cole vamos a ir de excursión el martes, y entonces les prepara lo que van a ir a ver, en la medida de la edad que ellos tengan,
y luego hacen la excursión habiéndolo visto en el cole. Un poco el recorrido que van a ver y bueno, es una manera de incluir a los niños en la difusión de los museos. Yo creo que también es importante porque preparan la visita, pero la idea es extender la experiencia de la visita. Es decir, aquí les aportamos también actividades previas para preparar esa visita, actividades que se pueden hacer durante el desarrollo de la visita y actividades a posteriori para que hagan en el aula. Lo que digo, extender esa experiencia y me parece que es una idea estupenda la de dar la opción de preparar visitas a los museos, porque, hombre, yo recuerdo un caso ya en plan anecdótico, ¿no?, de un grupo que vino con un profesor y preguntó si teníamos algún guía. Y dijimos que en ese momento no teníamos guías disponibles. Y el pobre hombre decía, hombre, es que yo soy el profesor de gimnasia y no tengo ni idea de lo que puedo hacer aquí. O sea, que esa preparación previa, estoy de acuerdo contigo, es fundamental. Y además yo creo que hacer la visita más rica, más entretenida y más como cuando preparas un viaje, ¿no? También la preparación del viaje y luego cuando ves las fotos del viaje y los recuerdos del viaje, ¿no?, pues es también importante. Pues aquí lo mismo, no es solo venir y conocer el museo, sino tener una preparación previa, qué es lo que vas a ver, la experiencia del museo y luego pues la experiencia posterior, que es muy rica. Y luego hay un tema que también que estábamos hablando ahora, ¿no? Bueno, no sé si también desde el Museo de Artes Decorativas lo tenéis planteado, lo estáis planteando, no sé cómo lo veis. Un poco en la línea de lo que comentaba Maje, sí que quería, ya que ha sacado un poco el tema, de cuál es el objetivo en realidad, ¿no?, de la digitalización en museos, ¿no? De si es, como salía en el estudio, como primer objetivo, que el usuario venga a visitarnos presencialmente, ¿no?, que ese es otro de los temas que se plantea al hablar del museo híbrido. A mí me genera dudas, voy a ser sincera. O sea, obviamente quiero seducirle y que venga, o sea, o que le pique el gusanillo de decir, pues voy a ir a visitar el museo. Pero también creo que el solo hecho, como decíamos antes, de generar una comunidad, de aumentar la interacción y de compartir contenidos, incluso de construirlos de forma conjunta, también es un objetivo per se, ¿no? Totalmente. En ese sentido. Bueno, con los jóvenes parece fácil, ¿no? Porque bueno, bueno, yo también me considero joven, como decía un periodista, todos los jóvenes lo definía como los que tienen mi edad y por debajo, ¿no? Con lo cual me considero joven, pero bueno, no tan joven como los estudiantes, ¿no? Entonces, hablando de estos jóvenes, para ellos es fácil el tema digital porque han nacido con ellos y, bueno, pues una tablet pues es una cosa muy sencilla. Pero hay gente, no todo el mundo que viene a los museos y no todo el mundo tiene esas facilidades o esa familiaridad con la digitalización, ¿no? Entonces, estamos viendo que los museos, pues temas de realidad virtual, temas de visitas guiadas. La brecha digital, ¿cómo lo veis? Es decir, pros y contras de la digitalización. Por ejemplo, el tema también social, ¿no? Si cada uno va con su aplicación, aunque venga una familia y cada miembro de la familia va con su aplicación, se produce un poco un aislamiento. Ya no es como antes que ibas a un museo, ibas con la familia y compartías, ¿no? Entonces, pros y contras, ¿cómo lo veis? No sé, Gisela, ¿quieres empezar tú, por ejemplo? A ver, sí, lo que tú decías, yo creo que hay que ofrecer las dos opciones, desde luego. El visitante ya que está muy familiarizado con la tecnología y que lo que quiere es ver los contenidos de otra manera, no solo presencialmente, sino poder pues, descargarse lo que sea o con un juego de realidad aumentada, virtual. Pero luego está el otro visitante que quiere disfrutar de la experiencia sin ruido digital, sin móvil, sino disfrutar realmente de la experiencia de ver un cuadro, las texturas, sin tenerlo que ver a través de una pantalla porque tienes el cuadro delante, que necesitas, ¿no?, ver más, o, a pesar de que puedas tener información, desde luego. Y yo creo que hay que ofrecer las dos opciones sin que tampoco se molesten entre sí y, como tú bien decías, ¿no?, permitir también, si hay familias o hay grupos que quieren disfrutar de esa experiencia no digital del museo, sino la experiencia, vamos a llamarla, tradicional entre comillas, porque en el fondo pues también la visita a un museo no deja de ser una experiencia compartida, una experiencia social, ¿no? Como tú bien decías, yo no concibo, pero bueno, esta es mi opinión personal y mi manera de ver los museos, yo no concibo ir a un museo, como bien tú dices, y estar con mi móvil sin apenas hablarme con mi pareja y no compartir, ver conjuntamente el cuadro, comentar los detalles, los colores, ir comentando
pues el artista. Y yo creo que bueno, hay que ofrecer las dos opciones. La digitalización, desde luego, tiene sus ventajas y tenemos que ofrecerla para ese turista que está muy familiarizado con contenidos digitales y que quiere innovación, pero al mismo tiempo también permitir esa experiencia, vaya a decir, tradicional, sin que interfiera con la digital. ¿Qué opinas por aquí? Bueno, totalmente de acuerdo. Es decir, está claro que lo digital pues es fundamental ahora mismo, ya no podemos eliminarlo, ¿no?, de los museos, pero sí que es verdad que esa doble opción tiene que continuar porque contrapone una visita compartida con una visita absolutamente individual, ¿no?, que cada uno tiene derecho a elegir cómo quiere hacer la visita, pero yo creo que la experiencia museal siempre ha tenido un carácter más social, más de espacio donde, no solamente con la familia o con la pareja cuando vienes, a veces incluso con gente que no conoces de nada, ¿no?, y se generan conversaciones y comentarios, y entonces creo que también debemos intentar mantener ese tipo de experiencia, aún manteniendo, por supuesto, la digital, que tiene también otras funciones, que no es estrictamente la visita. Yo recuerdo una foto que se puso de moda, yo creo que antes de la pandemia, en un museo, estaba la ronda de noche, un cuadro maravilloso, y había 10 o 12 personas sentadas con los móviles, mirando el móvil. Y yo decía, Dios mío, que tienen un cuadro estupendo ahí detrás, pero no lo estaba mirando nadie, ¿no? Así que sí, creo que hay que tener ese equilibrio. Curiosamente, esa foto generó muchísimo debate, porque no es que estuvieran al WhatsApp los chavales, que podían estarlo, estaban viendo un recurso educativo del que les estaba ofreciendo el museo, estaban con una visita con la profesora y tal. Pero bueno, igualmente genera un debate, es decir, estamos aquí con lo digital y no, a lo mejor no estamos viendo bien la obra. Pero esa foto generó muchísimo debate en ese sentido. Y volviendo a la brecha digital, sin duda, si haces un DAFO, es una de las debilidades o una posible debilidad de la digitalización. Y ahí entran ya parámetros sociales, ¿no?, que también la pandemia lo evidenció, ¿no?, a nivel incluso educativo, pero también generacionales, ¿no? Siempre pensamos en los mayores que no acceden a los contenidos digitales y tal, pero si le damos la vuelta, sí que es verdad que los adolescentes, bueno, la generación Z, los millennials, han nacido con lo digital en la mano, ¿no? Entonces, es algo que tiene que estar presente porque si no estás creando una brecha con ellos, ¿no?, la brecha presencial, a lo mejor. Y es verdad que para ellos leer un panel solo, estático, al lado de una pieza, les deja bastante fríos, ¿no? El típico panel al uso, pues a lo mejor no les llama nada la atención o no les es nada atractivo, ¿no? Sí. Bueno, totalmente de acuerdo. Además que, bueno, esta brecha digital se produce en las dos direcciones. En el caso de las personas más mayores que no saben usar las tecnologías y en el caso de estos millennials que no sabemos cómo funcionan las tecnologías para ellos. Hace poco pues, nos planteábamos cómo funciona esto de Twitch y preguntamos a streamers y no es para nosotros, no sabemos producir ese contenido, entonces hay que también ser un poco lógicos con este planteamiento y limitarnos en ese sentido. Oye, no estoy sabiendo dar contenido para esta generación que me exige X. Voy a buscar un punto intermedio en el que esa cartela no le aburra, pero tampoco esté conectado al móvil absolutamente. Lo veníamos hablando también de camino, que tampoco puedes obligar a la gente a entrar con el móvil al museo. Tampoco sabemos si eso es lo que quieren hacer, si realmente todo el público, el 100% del público, que es imposible, nunca yo a gusto de todos, está deseando entrar al museo y obtener de esa visita recursos digitales y complementarios y unas experiencias impresionantes que nunca antes han vivido. A lo mejor hay un punto intermedio en el que no es tan especial la visita y a través de unas pequeñas pantallas, algún QR y no la masividad de QRs que hay ahora mismo en museos a raíz del COVID también, que es otra de las cuestiones que ha traído el COVID, que tenemos las paredes empapeladas con QR y las de los bares también, que ya yo misma no me limito, es que no me apetece ya escanear más QRs, es que de hecho este no funciona, es que aquí no tengo wifi, es muy complicado. Entonces vamos a buscar un punto intermedio. Está bien ofrecer punto, o sea, esa punta del iceberg a través de lo digital. Te voy a dejar una pantalla, un QR, pero saber seleccionar realmente cuánta información puedes
a cuánta información puedes acceder en una visita, pongamos de una hora y media, porque al final el visitante tampoco quiere estar 7 horas en el museo y con toda la información digital que se ofrece, si queremos que se consulte toda, no da el día, no nos da el día. Entonces, que esa brecha digital, por un lado me preocupa la cuestión de cómo podemos interactuar con la gente que sí que quiere acceder al mundo digital y por otro lado el equilibrio de que la visita analógica, de la que hablaba Gisela, no se vea tampoco inferior o descuidada, ¿no? Para los más mayores, para los que no saben usar las tecnologías, para los que no quieren usar tecnologías, etc. Muy bien. Bueno, pues Javier, muchas gracias, Lucía. Javier, como experto en digitalización y de museos y en transformación digital, ¿cómo crees tú que esto puede evolucionar o cómo ves tú que hacia dónde podemos ir para que ese mix sea el correcto? Yo creo que, además, hilando un poco con lo que veníamos hablando antes, el punto importante es el equilibrio. La digitalización ha llegado para quedarse, todos los visitantes, los turistas, cada vez estamos más tecnificados, todos tenemos un dispositivo, o la mayoría tenemos un dispositivo. El equilibrio es necesario para no perdernos la experiencia de poder visitar un museo como se ha hecho toda la vida, como lo hacía yo de pequeño aquí en el Arqueológico, antes de la reforma, poco a poco, porque no se puede ver todo a la vez, pero esa experiencia de ir, por ejemplo, con mis hijos, comentar y consultar, porque yo no soy experto en todo, puedo estudiarme un cuadro, estudiarme una obra, estudiarme una pieza, yo no soy capaz, pero sí tengo la capacidad de explicarle, de decirle y enseñárselo. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues que se va a quedar, la tecnología es necesaria, se va a quedar, es una herramienta fundamental precisamente para que tengamos esa brecha digital cada vez más cerrada, porque si no vamos a excluir a los jóvenes que están tecnificados y tenemos que incluir a la gente mayor, que bueno, yo tengo en casa una persona mayor que gracias a la tecnología ha contactado con antiguos compañeros de trabajo en disparramas por el mundo. Entonces, ha llegado para quedarse, hay que hacerla de una manera equilibrada, un crecimiento equilibrado, no todos los museos tienen los recursos para hacerlo de una manera masiva. Hay que hacerlo con una planificación, determinar qué usos son los adecuados y cómo implantarlos. También en base un poco a lo que probablemente hablemos luego, es el tema de la financiación. Los recursos son imprescindibles para poder llevar esto a cabo, pero bueno, yo creo que es algo necesario para los museos, tanto para difundirlos como para poder dar las herramientas necesarias a los usuarios. Perfecto. Bueno, pues ya que estamos hablando de financiación, sí. La financiación, bueno, hemos visto que lo más, lógicamente, los 3 temas, ¿no?, que más importantes es financiación, lógicamente, porque al final se necesitan recursos para esa transformación digital, recursos humanos, lógicamente, al final esto no va simplemente de máquinas, va de personas también que entiendan el para qué y el porqué de la digitalización y cómo eso afecta al mejor funcionamiento de los museos y a una mejor experiencia de los visitantes, tanto presenciales como virtuales, y el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el tema de financiación es muy importante. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees tú con los fondos europeos, si nos pueden ayudar o no? ¿Cómo está? Pues aquí hay famosos fondos europeos. Yo veo un pequeño problema, y es que todos los fondos europeos, Next Generation, que además en distintas convocatorias están cayendo, nos anuncian, y además lo estamos viendo en distintas ayudas que plantea el Gobierno, para destinos turísticos, para el turismo. Entonces, realmente el visitante de los museos, aparte del local, se basa fundamentalmente en el turista. Entonces, yo lo que veo es que los destinos reciben mucha ayuda europea, en este caso, para tecnificar la experiencia y mejorar la experiencia de visita de los turistas. Pero claro, el turista luego es el que va a los centros, a los museos, donde hay que darle difusión, y yo creo que espera que esa tecnificación que tiene alrededor se siga manteniendo, porque viene tecnificado, en los propios museos. Los museos necesitan tener esos recursos para mantener eso mismo que existe en los destinos en el propio centro. Y donde yo creo que falla un poco el sistema es en la capacidad de financiación a los museos. ¿Y cómo crees que esa financiación que se hace a los destinos turísticos, teniendo en cuenta que los museos son un atractivo del turismo, que es turismo cultural también, ¿no?, pueden llegar o se pueden derivar? ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Decís? Yo creo que deberíamos darle la misma relevancia que se le da al turismo a la cultura. Perfecto. Es decir, que ahí tenemos que hacer lobby. Tenéis que hacer lobby, ¿eh? ¿Cómo lo veis vosotros? Que tenéis experiencia en pedir recursos, ¿no?, y solicitar ayudas y...
Es un tema importante, pues si no hay recursos es complicado. Hay mucha voluntad, pero... A ver, vamos, yo en el tiempo que llevo trabajando, yo me incorporé en el año 2009, crisis financiera salvaje, y desde entonces la cosa se ha mantenido igual o peor, claro. No es por ser agorera, obviamente todos lo vemos, vienen tiempos difíciles, esto es como lo de la maldición china, ojalá vivas en tiempos interesantes, pues los vamos a vivir. Y desde luego la financiación a la cultura, como bien habéis apuntado, no parece que sea de las mayores prioridades, ¿no? Dentro de eso, obviamente, aparte de la financiación puramente económica, los recursos humanos, que va vinculado directamente, es otro de los problemas a los que nos enfrentamos. Cada vez más funciones, cada vez más tareas y personal. Nos mantenemos. O sea, nosotros, por ejemplo, en plantilla es que somos lo mismo, pero las funciones se han triplicado en pocos años. Por lo tanto, pues bueno, intentaremos, yo creo que desde luego el canal de las ayudas y el tener una formación para poder solicitar las ayudas, que ya es incluso un tema, pues sería una posibilidad, ¿no? Y luego, bueno, pues las colaboraciones, patrocinios, etcétera, etcétera. Pero bueno. Bueno, sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo con Raquel, porque aquí también pasa un poco lo mismo. Sí que es verdad que a veces el patrocinio puede ser fundamental, sobre todo para proyectos importantes. Quiero decir, en el caso de MAN Aula Virtual, el patrocinio de Samsung es el que nos ha permitido desarrollar un proyecto durante varios años, complejo y que no es barato, evidentemente, ¿no? Pero, claro, no siempre puedes conseguir un patrocinio que te permita esa continuidad. Y luego el tema del personal. Es decir, y el personal tiempo, vamos a dejarlo todo juntito, ¿no? Porque efectivamente más o menos los efectivos son los mismos o algún elemento más, pero el trabajo en los últimos años puede ser 3 o 4 veces más, con lo cual pues no cuadran muy bien los números, vaya. ¿Ibas a comentar, Isela? Sí, no, suscribo completamente lo que han dicho Raquel y María Jesús. En el tema de financiación, claro, el tema de las ayudas o las convocatorias públicas, para empezar, es lo que dicen, necesitas casi un máster, ¿no?, para saber pedir una ayuda pública. De hecho, yo he asistido a formaciones que te enseñan cómo pedirla porque son muy, muy complejas y muy complicadas. Y claro, ¿quién tiene el tiempo para dedicarse a pedir estas ayudas? Nosotros, por ejemplo, alguna ayuda muy puntual de la Comunidad de Madrid para conseguir un escáner que ayudaba a digitalizar recursos de nuestra biblioteca, pues conseguimos un escáner para poder digitalizar pues nuestros libros, etcétera. Pero de ahí a otras convocatorias que son mucho más complejas, que requieren mucho más tiempo y estar formado, ¿no?, en pedir esas ayudas, pues es un tema. Y el tema patrocinio, yo creo que también hay que... Si por parte de la Administración o del ámbito público no recibimos esas ayudas, tendríamos que buscarlo en otra parte. Y los patrocinios son fundamentales, todos lo sabemos, pero conseguir un patrocinio siendo un museo pequeño no es nada fácil. No es nada fácil porque no nos engañemos, las grandes empresas lo que quieren son también resultados visibles y no es lo mismo ayudar al Museo Lázaro Galdiano, que tiene unos visitantes de 70.000, que al Museo del Prado, cuya visibilidad es mucho mayor. Entonces tú llamas a las puertas, pero no quieren o te dicen que ahora no es su línea de trabajo, cuando sabes que sí que están financiando, apoyando a otros museos más grandes, ¿no? Yo creo que el reto de los pequeños también es conseguir pues, quizá llamar a puertas de entidades más medianas también, como las nuestras, ¿no?, que estén en el mismo nivel, porque ir a los grandes, bueno, Samsung, qué bien que habéis conseguido ese patrocinio, es fantástico. La verdad, enhorabuena, no sé cómo, ya te pediré qué estrategia has usado para contactar con ellos. Pero sí es fundamental. Y luego colaboraciones que, claro, a día de hoy quizá ya son más difíciles, pero lo que os comentaba antes, hace unos años el tema de la realidad aumentada pues no estaba mucho en los museos y a nosotros nos llamó a la puerta una empresa que quería usarnos, como os he dicho, de conejillo de indias y desarrollamos ese videojuego que tenemos en el museo y que ha funcionado bien y ahí está, sí que hay cositas por mejorar, pero bueno, quisieron... usarnos un poco para practicar también su tecnología, que luego sabemos que la han implementado pues, en otro museo grande de aquí. Lo único que a día de hoy ya eso ya no hay empresas que te piden que seas el conejillo de indias, porque ahora hay muchísimas, recibes ofertas
muy interesantes, además de hecho, pues de gafas de realidad virtual, etcétera, que quieren estar en nuestro museo, por ejemplo, pero cuando te pasan el presupuesto, lo que te costaría, claro, les dices, imposible, no puedo asumir esa cantidad de dinero, no lo que me pides. Es que además la producción de contenidos digitales, si son de calidad, irremediablemente es muy cara, porque necesitas que tenga una calidad excelente como se merece un museo. No puedes hacer cualquier cosa. Entonces, la colaboración público-privada está muy bien, pero es que la edición de contenidos, alocuciones, traducciones, vídeos 3D, todo eso lleva un coste muy alto y entonces es inevitable. Por eso he hablado de la financiación pública, que es la que necesita ayudar a los museos. Porque estoy totalmente de acuerdo. No es solamente que te den la ayuda y se produce el contenido solo. Son horas y horas, bueno, lo has explicado tú con una aula virtual, o sea, horas y horas de tener, no a una persona, a un equipo entero, dedicándole muchísimos esfuerzos a que ese contenido no solamente sea de calidad, porque tú conoces la colección y puedes hacerlo con toda la profundidad, adaptarlo a todos los niveles de la sociedad, de conocimiento y de intensidad, hasta qué punto quiero, con una visita virtual, hasta qué punto quiero conocer la colección o simplemente pasar e ir con mis hijos y tener una información básica que irles contando. Es muy, muy, muy complicado, son muchas horas y ya ahí entra otra vez, ya no solo la financiación que se destina a turismo. Bueno, si puntualmente algún museo lo consigue, es que necesita recursos, expertización, tiempo. Para eso quizá las empresas privadas que están dedicadas a eso pueden ayudar o colaborar, pero claro, todo tiene un precio. Claro. Sí, sí. Bueno, ojalá. Está claro que tenemos que hacer más lobby, tenemos que hacer más convencer, porque además es que nos mejora a todos, es decir, aquí salimos ganando todos. Primero las ciudades, ¿no? Las ciudades son uno de los atractivos para el turismo, pues son los museos, la imagen de España, la marca de España, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos el país, no sé si somos el número 2 o el número 1 en patrimonio a nivel mundial, ¿no? Es decir, que yo creo que eso tenemos que darlo a conocer, ¿no? Es decir, tenemos la obligación de darlo a conocer como imagen de país, ¿no? Con lo cual, al final, si ves, impacta en administraciones a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local y en diferentes categorías, ¿no? Desde cultura, comercio, turismo, industria, porque al final los museos y la cultura no deja de ser también una industria muy importante, ¿no? Con lo cual yo creo que bueno, si os podemos ayudar desde ENEM a impulsar, que es el objetivo también de la digitalización de los contenidos culturales, pues lo haremos. Además, Belén, ¿tú cómo lo ves, Belén? ¿Cómo ves? Pues yo creo que tenemos que, bueno, pues que promover que eso pase pues, en convocatorias que existen a lo mejor a nivel nacional y que a lo mejor pues, no se conocen tanto, porque existen convocatorias del Ministerio de Cultura y Deporte que yo creo que pueden ser la de modernización de industrias culturales y creativas, creo que puede ser una buena convocatoria para apoyar, ¿no? esa digitalización y a lo mejor poner en marcha algún proyecto con un cliente final como puede ser un museo, pero que falta mucho la parte de difusión, de, como decís, ¿no? De preparación de esa propuesta, el expertise necesario, ¿no? Que al final a lo mejor tienes que subcontratar a una consultora que te ayude un poco en ese proceso y luego, cuando recibes el dinero, la justificación, claro, que en sí es otro proceso. Entonces, bueno, esa es un poco la labor que nos toca desde la plataforma, de seguir buscando la manera de apoyaros y de ayudaros para que eso pueda materializarse y porque al final lo que hemos dicho, ¿no? Que esto no deja de ser, yo veo que hay un nicho muy interesante también para nuestras empresas de la asociación, para las empresas de la plataforma y que para vosotros puede ser interesante de cara a conseguir pues, oye, una mejor diferenciación, otra vía de ingresos. Entonces, bueno, pues yo no quiero ser negativa, entonces hay que ver siempre en positivo y lo que tenemos que hacer es un poco esa labor de trasladar estos mensajes, ¿no? Y de conseguir además incluso lo que hablábamos en una preparatoria, ¿no? Que a lo mejor también es necesario determinados cursos de formación o nuevos perfiles que ahora mismo no se están tratando, ¿no? O cubriendo y que lo estamos viendo en otros sectores, ¿no? Nosotros que estamos hablando todo el día de digitalización y pues necesitamos talento, tal, pero en este sector cultural pues es que pasa lo mismo y no se habla prácticamente de ello, ¿no?
Fíjate que es verdad, es un tema, claro, estamos hablando de temas de recursos humanos, ¿no, Belén? Y el tema de la formación, ¿no? Ahora en septiembre se comunicará bueno, ya se comunicó el plan, pero bueno, se lanzarán ya las iniciativas. Formación digital por valor de 3.600 millones de euros, que no es poco. Es decir, el 30%, más del 30%, casi el 33% de los fondos europeos en España se van a dedicar a la digitalización. Es decir, que sería raro que esos presupuestos de formación en tecnología y en digitalización no llegasen a los museos, ¿no? Yo creo que sería un error del sistema, ¿no?, que habría que ver, pero dinero hay ahora mismo con los fondos europeos para digitalización y mucho, y para sostenibilidad también, porque al final entre sostenibilidad y digitalización es un 67% de los museos, de la inversión de los fondos europeos, y yo creo que, no sé cómo, pero tendríamos que ver cómo los museos os podéis beneficiar de esos fondos europeos, porque al final creáis industria, creáis valor y creáis recursos para el país, ¿no? Bueno, no me quiero poner trascendente, así que... Muy bien. Oye, más preguntas. Bueno, estamos llegando casi al final de nos quedan 14 minutitos. 14 minutos. Me gustaría una última reflexión. Bueno, temas que no hayamos tratado, que queréis que tratemos, algún tema que veáis que falta por tratar importante. Bueno, vinculado a lo que decías de la sostenibilidad, que en la preparatoria lo comentó Lucía, otro tema no solo es la generación, sino la preservación digital. Ah, bueno. Que no hay unas competencias, o sea, no es que ya no haya competencias digitales para la creación, sino también para cómo van a envejecer esos recursos digitales que creamos, cómo se pueden migrar a otros sistemas y hay que recuperarlos y cómo los preservamos, ¿no? Y eso integrarlo ya en esa estrategia digital que nos gustaría tener, ¿no?, que es un tema también muy importante. Y la economía circular, ¿no? Así que... No, yo creo que, aparte de pues esos recursos que hay que readaptar cuando un sistema deja de funcionar, yo me acuerdo siempre del famoso Flash, que aquí, por ejemplo, teníamos una serie de un gestor para juegos y demás, pero es que ahora en Flash prácticamente nadie puede utilizar esos recursos, ¿no? Entonces, es importante ver cómo se pueden transformar. Pero yo creo que también hay otro tema que parece un poco baladí, que es el mantenimiento. Porque tienes ordenadores, tienes pantallas de plasma, tienes interactivos, tienes muchas cosas a veces en el museo, pero es que cada semana y media se estropea y hay que mantenerlo, claro. Y eso tiene un coste. Y a veces no se piensa demasiado en el coste, porque son aparatos que se utilizan constantemente durante toda la jornada, con lo cual pues se estropean con cierta facilidad. Y hay que tener previsto una parte de presupuesto para cubrir eso, porque no hay nada más terrible que ir a un museo y encontrarte pantallas apagadas que no funcionan. Entonces, aparte ya de los propios mecanismos o herramientas digitales, yo creo que el mantenimiento puede ser otro tema importante a tener en cuenta. No, por supuesto. ¿Se lo hago? Perfecto. Bueno, también tenemos la oportunidad, ojo, del metaverso, que se está poniendo muy de moda. No digo por el tema de financiación público-privada, porque, lógicamente, hará falta invertir en esos contenidos. Habrá que hacer visitas virtuales a todos los museos, ¿no? Lo digo yo. Con lo cual también hay una oportunidad ahí, a lo mejor, de conseguir financiación privada. Bueno, es que es un tema. El ruido digital, de nuevo. Volviendo a en línea con la sostenibilidad. Todo el contenido virtual que se crea es basura virtual, al final. Dura muy poco, son contenidos que duran 24 horas, incluso lo que se produce en Instagram. Todo el tiempo invertido, o sea, que al final son muchas acciones pequeñitas que llevan mucho tiempo, llevan dinero y que, aparte, generan mucha basura virtual. Entonces, en el tema de la sostenibilidad económica, sostenibilidad ya de los equipos por la obsolescencia programada, que se estropean las pantallas y hay que estarlas cambiando cada 3 años, a lo mejor empezamos a cambiarlas ahora. ¿Cuánto dura un móvil? Bueno, el que tiene suerte pues le dura 4 años y ya, bueno, qué loco. Pero todas esas cuestiones en materia de sostenibilidad son un poquito chocantes. No digo, por supuesto, yo soy muy digital, me gusta todo lo digital, consumo redes sociales, pero que seamos un poquito conscientes. Al final no sé cuál es no tengo la respuesta para buscar el equilibrio, para dar una solución a toda esa basura virtual y demás, pero la sostenibilidad realmente sí que tendría que estar un poquito más presente en todas esas decisiones.
No sé cómo es en empresas dedicadas al mundo digital, que seguro que incluso desde Europa os tiran de las orejas un poco, oye, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo estáis, no sé, cuáles son vuestros valores de sostenibilidad y más en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pero desde los museos, que ya no es que nos tiren las orejas, es que lo tenemos encima de la mesa día a día, estamos un poco preocupados con ese aspecto. No sé cuál es la solución, pero bueno, está bien tenerlo presente para ir escuchando qué otras acciones en esta línea se llevan en otras empresas, en otros sectores. Bueno, eso es lo que llaman en esta doble transición, ¿no? Que la transición digital y la transición ecológica, que van relacionadas muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede reducir el consumo de energía en cualquier edificio, ¿no? Pues en un museo, precisamente con sensores. Es decir, si hay gente o no hay gente, pues subes más o menos la temperatura por zonas. No todo el museo tiene que estar a la misma temperatura, ¿no? Así que hay mucha relación entre la digitalización y la sostenibilidad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver cómo integrarla. Ahora tenemos la oportunidad con los fondos europeos de ver cómo podemos conseguir todo eso, pero van unidas. Yo creo que además es una apuesta de Europa, una apuesta de España, y ahí están los fondos. Se dedican más fondos a la sostenibilidad y a la transición ecológica, energética, que a la digitalización, que sí que se hace dentro de más de 2/3. Con lo cual yo creo que tenemos que pensar en eso, porque al final lo que más consume de un museo supongo será pues todo el tema de energía, ¿no? A nivel de, y eso también pues son recursos naturales que hay que proteger, ¿no? Y ahí pues con la digitalización también se puede meter esos sensores. Me gustaría hacer una última ronda, porque nos queda muy poquito tiempo, ¿vale? Voy a empezar también con Belén. A ver, desde ENEN ya lo has comentado, simplemente un breve resumen. ¿Qué puede aportar ENEN a los museos y a la digitalización? Pues bueno, es una vía... Lo primero, que es una plataforma gratuita, accesible a todo el mundo, que eso nos lo importante. comenta esta mañana, y abierta. Entonces, todo el que quiera puede inscribirse, apuntarse, recibir información y dar visibilidad a sus proyectos, a sus soluciones o dar visibilidad a su entidad. Entonces, es una herramienta, una plataforma muy accesible en el sentido de que te da muchísima información de convocatorias, ayudas, que es justamente lo que el sector necesita, ¿no? Y información, documentos de posicionamiento, networking, una red de networking también. En la organización de jornadas y eventos es cuando estamos fomentando esas redes de colaboración para que cuando pues, entidades como vosotros, ¿no? Los museos que decís, es que necesito un colaborador, alguien que me patrocine, pues a lo mejor a través de un taller de co-creación se puede organizar ese tipo de sesiones y que os facilite esa transformación digital hacia lo que queréis, ¿no? Que al final es conseguir mayor número de visitantes, mayor retorno y de la inversión y bueno, eso es lo que es la plataforma. Muy bien, muchas gracias. Javier, desde el punto de vista de transformación digital, de tecnología, ¿qué consejos darías a un museo que todavía no ha empezado? Pongamos 3 casos rápidos. Uno que no ha empezado, uno que está a medio y otro que está avanzado. Es decir, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué recorrido tendría que hacer? Pues primero, analizar exactamente cuáles son sus necesidades, hacia dónde quiere llegar. Es decir, una planificación. ¿Qué recursos tiene? ¿Qué cantidad de usuarios tiene y visitantes? ¿Y con qué fondos cuenta? Y hacia dónde lo quiere llevar, porque la tecnificación llega a donde uno lo quiera llevar. La buena planificación y las herramientas adecuadas es lo necesario, ¿vale? Saber conocer todas las herramientas que hay en el mercado a su disposición, que son muchas. Sobre todo planificación y conocimiento de... Correcto. Muy bien. Gisela, os voy a pedir también un poquito de publicidad, porque no hemos hecho una publicidad del museo. Te voy a pedir un segundo para que expliquéis lo que es el Museo Lázaro Galdiano, el Museo Nacional de Arte Decorativa y el MAN, y luego que nos digas dónde estáis y cómo veis los siguientes pasos a nivel de digitalización, ¿no? Bueno, pues el Museo Lázaro Galdiano, para los que no lo conocéis, es un museo que es fruto del legado de José Lázaro Galdiano, que fue un coleccionista, que a su muerte pues donó todo al Estado, su palacete, que es el actual museo, el Palacio de Parque Florido, junto con un jardín espectacular y también otro edificio que es la España Moderna, que era sede de una editorial que él también tenía. José Lázaro Galdiano era un amante del arte y de la cultura, un gran bibliófilo y tuvo la generosidad de todo su legado pues dejarlo para que el resto de ciudadanos disfrutáramos de él. Y para que os hagáis una idea, él dejó más de 20.000 obras de arte,
de las que no podemos tener, perdón, 12.000 obras de arte, disculpadme, 12.000 obras de arte de las que no podemos tener todas expuestas, creo que hay unas 3.000 y pico, y hay desde cuadros, tenemos Goya, Velázquez, Greco, Madrazo, también todo de artes decorativas, tejidos, orfebrería, es decir, coleccionaba de todo, pero sobre todo era un gran amante de Goya, y también dejó más de 20.000 libros, de ahí mi errata de antes, que también libros espectaculares, no incunables, pues libros de los siglos XVI, XVII o más antiguos, cartas de Goya, por ejemplo, es decir, que tenemos unos fondos riquísimos y que os invito a que conozcáis porque realmente es un pequeño museo que merece mucho la pena. Y desde el punto de vista de la digitalización, yo creo que estamos, pues en un nivel un poco intermedio, o sea, tenemos un recorrido hecho, como os decía, de antes de la pandemia, creo que sabemos quién es nuestro público virtual, tenemos un público fiel a través de las redes sociales, de Twitter, pero sí creo que tenemos que ir a más. Y creo que hay que hacerlo de una forma consciente y bien pensada. La pandemia nos hizo reaccionar así un poco de manera impulsiva, ¿no? Para solucionar los problemas inmediatos, como era la venta de entradas online, hacer algunas actividades digitales, pero yo creo que hay que hacer un buen plan, pensarlo bien, un buen plan de digitalización del museo, saber cuáles son los siguientes pasos que queremos lograr e ir a por ello y paso a paso, sin un poco a la tuntún, ¿no? que diría, diciéndolo así mal y a bote pronto. Yo creo que hay que reflexionar muy bien e ir pasito a pasito. Pues seguro que sí llegaréis a superar los 107.000. Ojalá, ojalá. Muy bien. Lucía. Le iba a dejar a Raquel vender el museo, pero bueno, a mí me lo vendieron muy bien, yo me fui de cabeza para allá. Bueno, es un museo, como bien dice, de artes decorativas, pero también de diseño. Estamos enfocados ahora en la línea de transformarnos en ese museo del diseño. Y esto que conlleva, pues que no solamente se exponen artes decorativas como tal, pues artesanías, tenemos muchas colecciones en común con el Lázaro Galdiano, un museo precioso también que podría venderos, pero que bueno, aborda sobre todo las colecciones principalmente centradas en el siglo XVII y el XVIII en cuanto al mobiliario, cerámicas, platería, vidrio, o sea, unas colecciones preciosas, pero también la de diseño es muy llamativa y a día de hoy es donde estamos centrando más, como decía, más los esfuerzos en la línea de las exposiciones temporales. Y en esa línea es en la que también se está digitalizando más el museo, con algunas visitas virtuales a estas exposiciones que no sé si tienen especial éxito, pero la verdad es que a nivel de accesibilidad es maravilloso, ya no solamente por descentralizarnos un poco para todas aquellas personas que no son de Madrid y que sí que quieren visitar algunas exposiciones que pues algunas han quedado muy bonitas, la verdad. A día de hoy hay un par así como muy interesantes. Ya más publicidad no voy a meter, pero que el objetivo de digitalizarlas también es hacerlas accesibles ya no solamente para la accesibilidad motora, sino para todas aquellas personas que no se pueden acercar al museo y todos aquellos también que no la quieran ver por segunda vez porque les ha encantado, ¿no? Entonces, todas estas pequeñas digitalizaciones que están haciendo en la línea de las exposiciones temporales, pues creo que son beneficiosas y que ojalá sepamos sacarles también el partido que se merecen. Y para ello también pues conllevaría más tiempo, una expertización, poder incluso saber qué oportunidades nos ofrece la digitalización para pensar en ellas, porque si no conocemos todas las opciones es imposible inventártelas, ¿no? Y como recomendación, por supuesto, la planificación, sin duda, tener en cuenta cuáles son las capacidades de tu institución, estés en el punto en el que estés, y en base a ello también, bueno, intentar marcar un poco la diferencia. En muchas ocasiones los museos son muy parecidos, tenemos colecciones muy parecidas, sí que el tipo de museo es diferente, pero bueno, eso al público le da lo mismo, si eres de titularidad estatal, público, privado, es que le da igual. Entonces, el tipo de colección es muy parecida, vamos a intentar marcar la diferencia, cómo puedo atraer a este público, y en esa línea buscar esa pequeña brecha en estos pequeños museos en los que tratar de diferenciarte y explotar eso de manera digital, analógica y lo que te vaya pidiendo tu público, como han dicho, analizando tus públicos, conociendo qué es lo que tienes y puedes ofrecer.
Y también digo que ojalá nos lo expliquen a nosotros en ese proceso, que estaríamos en ese proceso de transformación intermedia, ¿no? Así que también me encantaría a mí hacer la pregunta al museo, vamos, y que nos respondieran, sí. Raquel. Al hilo de lo que decía Lucía, es un claro ejemplo, además, de no sabemos si las visitas virtuales están teniendo mucho éxito o no. Está el tema, obviamente, del seguimiento y monitorización e interpretación de datos, ¿no? Es una época en la que los datos están ahí, pero ahí están. No da tiempo a hacer una interpretación de ellos, que es el sentido que tienen, ¿no? Entonces, bueno, es otro tema paralelo. En cuanto al museo, ya lo ha contado Lucía, sencillamente decir que estamos aquí muy cerquitas, si os apetece pasaros luego, en la calle Montalbán. Ahora mismo. Visitamos el MAN y luego nos vamos. Eso es. Y bueno, sí, es un museo pequeñito, es un museo muy a la carta, muy menú, o sea, tenemos muchas exposiciones temporales. Entonces se puede complementar la visita con exposiciones temporales vinculadas al diseño contemporáneo, ¿no? Ahora mismo tenemos una de mobiliario de años 30, o sea que si os gusta un poco la vida cotidiana y cómo ha evolucionado un poco a lo largo de los siglos, pues puede ser el sitio. Claro. Y en cuanto a qué aconsejaría a alguien, ¿no?, que se mete en este mundo dentro de un museo pequeño, pues yo le diría, be water, my friend, ¿no? Es un poco, adáptate al cambio, adáptate a las circunstancias, más ahora, que ahora ya no es la gestión de la incertidumbre, que siempre nos hemos movido un poco ahí, sino que ahora es un poco también, lo dicen los analistas de empresas, ¿no? Ahora es los entornos BANI, que dicen, que se suma la ansiedad, ¿no? Somos entornos ansiosos, entornos quebradizos que cambian rápidamente. Entonces, le aconsejaría que tienes que tener muchos planes, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, y no frustrarte porque no salga ni el A ni el B. O sea, te tienes que ir adaptando a las circunstancias. Y eso, y bueno, y también que potenciara mucho la creatividad, que es un valor en alza y que creo que es necesario también más vinculado al mundo de los museos y de la creación. Que hay que tener en cuenta y también valorar y potenciar y poner en su lugar. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Bueno, María Jesús, bueno, como pequeño museo. Eso, bueno, vale. No, digamos que estamos a medio camino. Sí. O sea, no podemos decir que seamos un pequeño y mediano museo, pero tampoco somos el Prado, vamos a ver. Pero bueno, es un museo que tiene mucha historia, porque ya se funda en 1867 y bueno, incluye colecciones que cubren toda la historia de España, desde la prehistoria hasta el siglo XIX, e incluso civilizaciones importantes del Mediterráneo como Egipto o Grecia. Precisamente yo creo que esos contenidos son los que hacen que sea un museo tan utilizado por centros escolares, porque se adapta muy bien a la programación y a los currícula escolares en este momento. ¿En qué punto estamos de digitalización? Bueno, pues también estamos en un camino que hemos iniciado, pero que todavía no hemos terminado. Y un poco al hilo de lo que decía Raquel, o antes de eso, planificación, por supuesto, personal, financiación, todo eso, estoy totalmente de acuerdo que hay que analizarlo bien para saber qué vamos a hacer. Pero también desde mi propia experiencia, tú decías lo de ese agua, ¿no? Bien, yo me viene a la cabeza un proverbio japonés que dice, no digas es imposible, di no lo he hecho todavía. Y eso lo digo desde mi experiencia. Yo a veces me he tenido que enfrentar a ese mundo tecnológico y digital y decía, madre mía, esto imposible, esto no lo puedo hacer. Pues no, se puede hacer. Lleva un tiempo, requiere un asesoramiento, requiere trabajo, esfuerzo y a veces sale mejor, a veces sale peor, también hay que decirlo. Pero yo creo que tenemos que ir con ese espíritu positivo e incluso cuando sea necesario cambiar de tercio, modificar lo que tenías en la cabeza porque te das cuenta que no es el camino, pero siempre con la mente abierta. Muy bien, pues la verdad es que no podemos terminar mejor, ¿no?, con este mensaje, ¿no?, de positivismo y de flexibilidad. Así que, nada, dar las gracias de nuevo a todos los que estáis aquí presentes, a todos los que nos habéis seguido en streaming, también lo subiremos al canal de YouTube, y dar las gracias a Belén, a Javier, a Gisela, a Lucía, a María Jesús y a Raquel. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.